ya estamos en el último segmento, ahora sí, de Mirada al Este, porque hoy hay mucha actividad aquí por el canal tempranito. Se viene ahora Fútbol al Toque, después la transmisión desde la Junta Departamental, cambio de presidente y le damos la bienvenida aquí al programa a Eduardo Dos Santos. Por supuesto que vamos a tener el segmento de la Federación Espírita del Uruguay. ¿Cómo andás, Eduardo? Todo bien, terminando la semana. Ay, bueno, empezando las vacaciones, pero sí, otro tema mejor, ¿no? Mejor otro tema. Pero sí, Hay la que verdad encararlo que de sí. otra forma. Pero todo en paz. Todo en Nada paz. que no se pueda resolver. Por supuesto, exactamente. Deja quieto. Bueno, ¿con qué tema hoy? Hoy vamos a hablar sobre la obsesión. Ah, la. Pero la obsesión desde el lado espiritual, no desde la obsesión psicológica. Ah, perfecto. ¿Y qué es la obsesión? La obsesión es la influencia de un espíritu inferior sobre otro, que empieza a perturbar, empieza a influenciar con sus ideas, con sus pensamientos, y llega a interferir de una manera bastante seria en el otro ser y a llevarlo a cambiar su forma de pensar, sus ideas, su visión sobre la vida, muchas veces influenciándolo hacia un suicidio, por ejemplo, diciéndole que la vida no vale, que para qué va a estar, que no tiene sentido, que es mejor dejar todo como está y liberarse de esta vida que realmente nos sirve. Y va entonces minando la cabeza del ser, lo va minando con esas ideas y hasta llegar a cumplir con sus objetivos, que sería entonces, por ejemplo, en ese caso el suicidio. O de alguna manera también puede ser con el tema de los vicios, como estuvimos viendo en la charla pasada. El espíritu trata de influenciar al ser con el cual se está vinculando para conseguir sus objetivos y conseguir aquello que de alguna manera el otro le va a proporcionar. Entonces lo va llevando con esa vocecita íntima, con esa persistencia, porque aparte los obsesores son espíritus inferiores que se vinculan con el ser. Puede ser encarnado o desencarnado. En este caso vamos a hablar de personas que están en la experiencia terrenal y lo van llevando lentamente, graduativamente, a que la persona siga consumiendo, por ejemplo, la sustancia que necesita, ya sea alcohol, drogas, tabaco, y sabiendo del daño que le está haciendo, porque generalmente esos seres son espíritus que nosotros ya conocimos. ¿Ah, sí? Son espíritus que nosotros nos vinculamos en otras vidas, porque nosotros sabemos a través de la doctrina espírita que somos espíritus evolutivos que reencarnamos muchas veces, y en esas reencarnaciones anteriores nos vinculamos con diferentes tipos de familias, amigos o enemigos. Muchas veces nos granjeamos enemigos. Y esas enemistades pueden permanecer en la patria espiritual. No siempre todos los espíritus reencarnan en el mismo tiempo. Entonces, esos espíritus buscan vengarse, buscan interferir en la vida del otro que está acá, y nosotros, como tenemos el olvido del pasado y además corren con la ventaja de que no los vemos, entonces empiezan a hacer esa acción persistente, que se da de una manera pero muy amplia, porque es esa idea fija, persistente, constante, continua, que muchas veces continúa durante el sueño. También. Porque en el sueño entonces también te siguen trabajando, te siguen induciendo, hasta llegar a minar a la persona, a perturbarla para lograr sus objetivos. ¿A qué son demonios? En realidad, en la antigüedad se piensa, o algunas religiones los consideran como demonios y llegan a realizar hasta exorcismos. En el caso de la doctrina espírita sabemos que los demonios no existen, que los demonios, Dios, esa inteligencia suprema, sería incapaz de crear seres demoníacos y seres inferiores de esa naturaleza,
sino que el ser pasa a convertirse en un espíritu inferior cuando elige el camino del mal. Y ahí sí se transformaría en ese espíritu obsesor, que no es un demonio, son espíritus necesitados muchas veces. Ellos están sufriendo, ellos están vinculados a través de un dolor con el ser con el cual están persistiendo, porque muchas veces la persona que está viviendo el proceso obsesivo les hizo un gran daño en otra vida. Claro, ahí está. ¿Y cómo actúan? ¿Cómo esos obsesores que tú llamas? Claro, ellos actúan a través del pensamiento, a través de esa idea persistente. De esa idea persistente. Y están constantemente buscando a su víctima, accediendo, rodeándola y envolviéndola en un fluido negativo. Porque ellos, además, al ser espíritus inferiores, su vibración es negativa. También. Y entonces es ese estado de malestar que siente la persona y que muchas veces busca soluciones, va a los médicos, va a los consultorios psicológicos y no es tan simple el tratamiento de la obsesión y está mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos en nuestra sociedad. ¿Se puede curar? Sí se puede curar, es como bien lo explica Allan Kardec en el libro de los espíritus, que nos ilustra sobre el proceso de la obsesión, tomando prácticamente todo un capítulo del libro de los espíritus, él analiza que a un mal fluido hay que contrarrestarlo con un fluido positivo. Entonces, invita o orienta a las personas que estén viviendo esos procesos obsesivos a ese cambio interior, a ese cambio de comportamiento, a ese cambio de actitudes frente a la vida, con un pensamiento positivo, con una acción en el bien, una acción dinámica en el bien, involucrándose en acciones en hacer el bien y de alguna manera elevar su vibración. Claro. Y luego la oración, que es esa gran herramienta que tenemos en este momento los seres que estamos encarnados. Y bueno, la oración, no importa la religión que tengamos, sino que la oración por sí misma, cuando oramos, nos vinculamos a esa inteligencia suprema que es Dios y elevamos nuestra vibración. Cuando elevamos la vibración salimos de la sintonía del espíritu inferior. Claro. Y entonces logramos contrarrestar ese fluido negativo y entonces es una gran herramienta que además ya Jesús lo alentaba, porque en una oportunidad cuando ellos se enfrentan a un endemoniado no logran salvarlo de esa obsesión y luego Jesús viene y sí, con su autoridad moral y con su vibración, logra salvar al ser del espíritu ese que lo perturba, y ellos le preguntan por qué no lo habían conseguido. Y Jesús les dice que para eso se necesitaba entonces ayuno y oración. Y el ayuno muchas veces fue interpretado como que fuera ayuno de comida. Y no es el ayuno de comida, sino que es el ayuno de las malas pasiones. El ayuno de la envidia exacerbada, del rencor ese que nos hace mal, que nos enferma, del egoísmo ese despótico que muchas veces nos lleva a cometer situaciones totalmente negativas hacia nosotros, los celos y todas esas pasiones negativas que tiene el ser humano, que cuando logramos identificarlas y cuando logramos trabajarlas, logramos suavizarlas y cambiar nuestra vibración. Entonces el ayuno al cual se refería Jesús es esa introspección, ese cambio interior que tenemos que tener, esa visión interna de nuestro ser espiritual que somos, analizando esas pasiones y trabajándolas de una manera consciente, y luego la oración. Que la oración sí es esa terapéutica del alma que nos ayuda a evolucionar. Eso es lo principal.
Además de los trabajos que tenemos en las casas espíritas. También. Que las casas espíritas, como trabajamos con ese mundo espiritual invisible y tenemos todo ese legado que nos deja Allan Kardec a través de la codificación espírita, entonces se trabaja con el obsesor y con el obseso. La persona, para que se identifique con esas llagas morales, esas enfermedades morales que lo vinculan al obsesor, y además con ese diálogo que se realiza con el obsesor, persuadiéndolo también de la necesidad que tiene del cambio. ¿Se puede lograr eso? Claro, porque en realidad lo que tú tienes que lograr es convertir al espíritu para que él también se reforme y de esa manera se logre una sanación espiritual. Tienen que ser los dos. Claro, porque si no, lo que puedes hacer con un exorcismo, puedes hacer con una determinada práctica que realizan otras religiones, es apartar al ser. Claro. Pero tú lo apartas momentáneamente sin lograr la transformación moral del ser. Y entonces, de esa manera, él va a persistir en el mal, y cuando el otro baje la vigilancia, él va a volver, otra vez a atacar. Va a volver a atacar sí, porque él no cambió. Entonces, la propuesta de la doctrina espírita es realmente esa sanación de un lado y del otro, del ser que está encarnado y del espíritu infeliz que está también ejecutando su venganza, ¿no? O sea que una de las propuestas entonces es, si usted se siente de esa forma, poder ir a las meditaciones y a las charlas, ¿no? Exacto, es una de las por lo menos asesorarse. Propuestas, es una de las terapéuticas que se realizan dentro de la casa espírita, es el proceso de tratamiento de la obsesión, que ya te digo, hoy es un flagelo y mucho más de lo que nos imaginamos hay gente que está involucrada, porque a veces en una obsesión simple, una obsesión más compleja y muchas veces en los casos de posesión, que ya son esos casos extremos donde el espíritu toma cuenta del cuerpo de la persona, llevándolo a situaciones ridículas y llevándolo a hacer cosas que él no desea realmente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa es la invitación a que si alguna persona necesitara de ese tipo de ayuda, las casas espíritas están para orientar y para apoyar en ese tratamiento. ¿Martes y miércoles por la fraternidad? Martes a las 20 horas, miércoles a las 19 horas, nuestra Sociedad de Estudios por la Fraternidad en José Valle Ordóñez, Casa Hernandarias, y además nuestra página web www.espiritismouruguay.com. Que cada vez se está ampliando más, ¿no? La red. Sí, y además ahora estamos ya preparando el 7º Congreso Espírita Mundial, que será en Cuba, bueno. del 20 al 23 Ahí no de voy abril. A poder ir. ¿Por qué? ¿O sí? Puedes ir, claro que bueno, sí. Perfecto. Es un congreso abierto, van a participar 35 países. Mirá. Van a ser 3 días de congreso y de encuentro a nivel internacional, con una apertura muy grande por parte del gobierno de Cuba, que está apoyando el ingreso del espiritismo dentro de la isla, ¿no? ¿Qué nivel? Con 534 casas espíritas, grupos espíritas oficialmente registrados en la isla. En la isla. ¿Qué nivel? Mirá. Ya hablaremos de eso. Te puedo hacer un programa sobre el Congreso porque es realmente muy interesante. La verdad que sí. Bueno, un lujo, Eduardo. ¿Te vas de vacaciones o no? Estamos ¿Te tendremos en la semana que viene? Dadas las circunstancias Vamos a ver, Pluna, qué pasa. Que están pasando acá, estamos con los pasajes comprados, Vamos pero a ver en realidad, qué pasa. Viste que bueno, Ahí Luna está con problemas. Está con problemas, sí. 900 empleados en seguro de paro, ¿qué te parece? Así que... Y muchos que están con las Por vacaciones eso te decía que hay que tomarse en paz las vacaciones, todo pasa, de alguna forma se va a resolver y bueno. Y va a ver qué pasa. Muchísimas gracias gracias como a ti siempre. también.